Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 10 de la serie La reencarnación, ley universal, dando continuidad al tema iniciado en el capítulo anterior, sobre el gran cambio que para muchos trajo en sí el tiempo que duró el Renacimiento. Ante lo expuesto sobre estos extraordinarios personajes, debemos de saber que, como vulgarmente se suele decir, no todo el monte es orégano, ya que unos eran amparados y defendidos por poderosos señores, incluso teólogos que estaban completamente de su parte. Sin embargo, no ocurrió lo mismo para otros, como es el caso del conocidísimo filósofo religioso, poeta y dramaturgo italiano Giordano Bruno, el cual, desencantado con las férreas creencias dogmáticas de la Iglesia, buscó nuevas ideas en Pitágoras, Platón y los neoplatónicos, que exponían abiertamente en cualquiera de los países que visitó, enseñando que el alma no se limita a la existencia sobre la tierra, porque tiene delante muchos mundos como morada. Expuso su teoría sobre la evolución y el desarrollo progresivo de la naturaleza, y al igual que Copérnico, defendió el movimiento perpetuo de los planetas alrededor del Sol. Profundizó también en la gran justicia de Dios y en sus leyes como la del karma, a través de lo que el ser humano debía de luchar por deshacer sus errores pasados, ante la necesidad de su espíritu de avanzar lo más posible en cada nueva existencia. Así decía: aunque esperemos otro mundo y otra manera de ser, la vida próxima no será la misma que la actual. Y también, ya que no se encuentra un cuerpo sin alma, pues este no sería tal cuerpo, el alma puede estar en un cuerpo o en otro y pasar de un cuerpo a otro. Giordano Bruno fue un rebelde visceral y como tal fue declarado hereje, siendo perseguido por la Inquisición y encarcelado por las autoridades venecianas y finalmente condenado a la hoguera por no querer retractarse de sus ideas y de su convencida fe. Muchos fueron los personajes de la época que expusieron, pese al gran riesgo y la situación comprometida en la que ponían sus propias vidas, sus ideas y teorías sobre la reencarnación. Veamos ahora alguno de ellos. El también filósofo y escritor Campanella, monje dominico que por su gran rechazo a la filosofía oficial fue encarcelado 27 años de su vida, durante los cuales escribió casi la totalidad de sus obras, en su soneto sobre el Cáucaso, el cual dice: «No sé si en otra vida he vivido en guerra o en paz. Tengo miedo de que mi muerte no aporte nada a la humanidad», afirmando más adelante: «La materia y los cuerpos son las múltiples formas de un alma inmortal en continua progresión hacia Dios». El holandés Spinoza, descendiente inmediato de judíos sefardíes, no dudó en exponer cuántas ideas tenía sobre la mente, de la cual decía que era una eterna y que preexistía al cuerpo. Así, en su Ética, decía lo siguiente: «Aunque no recordemos haber vivido antes en el cuerpo, sentimos que nuestro espíritu es eterno». Leibniz le afirmó que el alma no nace con el cuerpo, sino que le precedió contenida en una especie de cuerpo colectivo que de vez en cuando había una salida para incorporarse al individuo que le hubiera sido determinado. El capellán particular del rey Carlos II de Inglaterra, Glanville, pidió que se incorporase la creencia de la reencarnación al cristianismo, escribiendo lo siguiente en Lux Orientalis: «La persistencia era continua creencia de los judíos y por tanto aceptada por Cristo y sus apóstoles», declarando más adelante:
El alma llega parcialmente al cuerpo con algunas nociones implícitas de que fue aprehendida en otro. El feudalismo, la intolerancia religiosa o la censura del pensamiento, bastiones fuertes de la Edad Media, van sucumbiendo hasta derrumbarse ante los ataques de extraordinarios y prestigiosos filósofos, a los que podríamos llamar los padres del pensamiento moderno occidental, aparecidos en distintos países y que fueron unánimes en sus teorías según escriben Carson y Head. La mayoría de ellos admitían una religión natural y universal, válida para todos los tiempos y lugares, cuyo sostén era la razón y la naturaleza y no la revelancia sobrenatural. Entre ellos destacaron Voltaire, Rousseau en Francia, Hume y Pope en Inglaterra, Herbert, Kant, Lessing en Alemania y Franklin y Paine en América. El gran interés que despiertan por todas aquellas ideas filosóficas o religiosas que provienen de Grecia o de Oriente hace que estos acepten la teoría de la reencarnación, empezando en Occidente a traducirse y publicarse en la base de la literatura sagrada de la India. Veamos como ejemplo de sus convicciones la opinión que algunos de ellos tenían sobre la ley de la pluralidad de existencias. Voltaire afirmaba: la doctrina de la metempsicosis ni es absurda ni inútil. No sorprende más nacer dos veces que una. Todo en la naturaleza es reencarnación. El americano Benjamin Franklin, físico, político, economista y literato, famoso descubridor del pararrayos, compuso un epitafio para que fuese escrito en su tumba cuando éste muriese, el cual dejaba palpablemente reflejada su creencia y convicción en la existencia de la ley de la reencarnación, el cual dice así: el cuerpo de Benjamin Franklin, impresor, parecido a la cubierta de un libro viejo y despojado de su título y de su dorado, descansa aquí, pasto de los gusanos, pero no se perderá la obra, pues reaparecerá en una nueva y mejor edición, revisada y corregida por el autor. David Hume, filósofo escocés, contra todo esquema programado en su tiempo, se atrevió a decir que la transmigración de las almas era el único sistema metafísico en el que podía sostenerse la filosofía. El dramaturgo y pensador alemán Lessing escribió en 1774: ¿qué impide que cada hombre haya existido muchas veces en el mundo? Esta hipótesis es la más ridícula por ser la más vieja. ¿Por qué yo no podría haber hecho en el mundo todos los pasos sucesivos de mi perfeccionamiento, que por sí mismos pudieran constituir para el hombre castigos y recompensas temporales? En su libro La educación de la raza humana también escribe lo siguiente: todo hombre debe seguir tarde o temprano el sendero que conduce a la perfección. ¿Puede alcanzarse esto en una sola existencia? Seguramente no. ¿Por qué entonces todo individuo no puede aparecer más de una vez en este mundo? El rey de Prusia, Federico el Grande, dijo antes de morir que se guardaría de ser rey en su próxima existencia, dado que vivía al menos una vida activa y sufriría menos ingratitudes. De seguro que conocemos a muchísimas personas que se sienten agobiadas, oprimidas, prisioneras de un problema o situación como el mencionado rey Federico, bien en el trabajo o por la familia, que les causa ansiedad, angustia vital y, lejos de intentar solucionarlo, se sienten débiles ante él y procuran, eso sí, liberarse a toda costa y al precio que sea, sin pensar para nada en las consecuencias. Así llega un buen día y deciden dejarlo todo.
el trabajo, se separan de su mujer o marido, abandonan la familia, etc., que son los causantes de la desdicha que padecen creyendo que de esta manera consiguen rescatar su libertad. La verdadera liberación conlleva el pago de las deudas y lastres kármicos, que son los que seguramente les hayan hecho pasar por esas situaciones angustiosas y problemáticas. Pero a veces no solo no las saldan incumpliendo las obligaciones adquiridas, sino que contraen otras nuevas con otros individuos a través de otras situaciones que probablemente les vuelvan a presentar nuevamente el problema agobiante del que habían huido, pero con una solución más dolorosa y dura de alcanzar, con el fin de que vean y comprendan cuál fue su error. Y aunque mucho peor lo tienen aquellos que llegan al horror del suicidio, y digo horror porque eso es verdaderamente lo que siente el espíritu tras la muerte provocada. Lógicamente, todos queremos liberarnos, pero como el alumno que tras realizar sus deberes examina y el profesor le felicita por haber superado los estudios que cursaba, dicho de otro modo, si estamos regidos por unas leyes divinas y universales, nuestro comportamiento siempre debe de ser supervisado bajo tutela y amparo tras haber superado y eliminado nuestras deudas kármicas. Solo así el ser humano será verdaderamente libre. Si se sabe el camino tortuoso que procura el egoísmo, la avaricia, la soberbia y toda clase de artimañas para burlar la ley, y hagamos sin vacilar y sin pensar todo lo contrario. Amemos a nuestro prójimo, como nos enseñó Jesús. Seamos capaces del sacrificio por el bien ajeno y repartamos esperanza y bondad en nuestros pensamientos y sentimientos. Que cada momento de nuestra vida esté regido por el amor, como insignia llave que abra la puerta más resistente de los corazones de nuestros hermanos, con nuestro sencillo y humilde testimonio. El ser humano ha de demostrar su evolución, desarrollando las capacidades que guarda dentro de sí, en la lucha diaria que ha de sostener contra sí mismo, contra sus imperfecciones y los agentes externos que le rodean. A eso se referían las palabras del Maestro cuando dijo: «No he venido a traer la paz, sino la espada». Mateo capítulo 10, 34, 11, 1. Como habréis podido observar, capítulo a capítulo, hemos ido profundizando a lo largo de la historia de la humanidad, de sus culturas y civilizaciones, siempre con el ánimo de buscar cualquier indicio que lleve a la conclusión sobre la existencia de la reencarnación y al mismo tiempo de lo positivo que tiene para el ser humano el afianzar su creencia en ella. Sus huellas se encuentran desde la noche de los tiempos y comprobamos que tras las inevitables interpretaciones sufridas, al final han sobrevivido las bases que sustentan la lógica razón en la creencia, ya que todos los seres, para lograr el progreso regenerador de su espíritu inmortal, necesitan vivir a través de múltiples cuerpos hasta alcanzar la perfección, tal como así lo muestra tan hermosa ley. Y bien, ahora veremos el significado y la importancia que merece la reencarnación dentro del espiritismo cristiano, después de unas notas biográficas de su codificador Allan Kardec. El movimiento espiritista moderno fue fundado por Léon Hippolyte Denisard-Rebé, más conocido como Allan Kardec, quien acuñó, como bien explica en su primera página del libro de los espíritus, los términos de espiritismo, asignado a la doctrina espírita o espiritista, para los adeptos y seguidores de la misma,
sin otro afán que el dejar clarificado su significado respecto a otros términos como espiritual, espiritualista o espiritualismo. Nacido en Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804, cursó sus primeros estudios en su ciudad natal, trasladándose seguidamente a la ciudad suiza de Yverdon, donde completó su educación bajo la tutela del prestigioso pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi. Hombre de mente abierta y renovadora, fue sin duda un adelantado de su tiempo, licenciándose en Letras y Ciencias, tras las cuales obtuvo el doctorado en Medicina. En París fundó un establecimiento semejante al de Yverdon, donde pudo realizar sus estudios de pedagogía, casándose después, el 6 de febrero de 1832, con quien sería su más fiel colaboradora, una institutriz llamada Amélia Boudet. Corría el año 1854 cuando Kardec, a través del magnetizador Fortier, tuvo las primeras referencias sobre el fenómeno de las mesas giratorias, haciendo un comentario un tanto incrédulo sobre el mismo. Esto lo creeré cuando lo vea y cuando se me pruebe que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para las sensaciones y que puede tornarse sonámbula. Hasta entonces, permítanme considerar esto solo como un cuento fastidioso. Fue en 1855 cuando, animado por su buen amigo el señor Carlotti, decidió de forma seria comenzar sus primeras investigaciones sobre dichas mesas, siendo testigo del fenómeno por primera vez en la casa de la señora Roger. A partir del año 1856 ya asistía con asiduidad a las sesiones mediúnicas que se realizaban a través de la medium Jafet, en casa de la señora Rostand, la cual obtenía con la ayuda de un cestito comunicaciones de espíritus de cierta profundidad. A partir de ahí se programó un arduo trabajo recopilando estas comunicaciones y comparándolas con las de otros mediums desconocidos entre sí. De estas y planteadas como preguntas y respuestas, se publicó el 18 de abril de 1857 el Libro de los Espíritus. El 1 de enero de 1858 se editó el primer número de la revista Espírita, como órgano difusor de las investigaciones del codificador, y unos meses más tarde, concretamente el 1 de abril, fundó la Sociedad Parisienne de Estudios Espíritas, apareciendo en enero de 1861 su segunda obra, el Libro de los Mediums, al que le siguió El cielo y el infierno, el Evangelio según el Espiritismo y el Génesis. Sobre sus propias obras, el propio Kardec dice: esas obras son valoradas por la mayoría de los espiritistas del continente como las bases de la filosofía religiosa del porvenir, filosofía en armonía con los progresos y descubrimientos científicos en los distintos reinos del conocimiento humano, promulgada por un gran número de ilustres espíritus que operan bajo la dirección del mismo Jesús. Fueron unos años completamente entregados a su trabajo, hasta que el 31 de marzo de 1869, a los 65 años de edad, el codificador del espiritismo fallecía en París. Surgido de las experiencias en torno a la facultad mediúnica, el espiritismo cristiano cuenta entre los fundamentos básicos que forman su cuerpo de doctrina con el de la creencia en la reencarnación. El aspecto filosófico del espiritismo sobre la reencarnación es la explicación más racional y sólida para comprender el origen y destino del ser humano.
No hay que considerar que el conocimiento que cada ser humano adquiera en cada vida física es solamente el intelectual, sino que por encima de todo está el espiritual, ya que de esa forma estará más en sintonía con los auténticos valores que interiormente guarda y que habrá de desarrollar, con lo que su acercamiento a Dios será cada vez mucho más inmediato. El espíritu es creado ignorante, siendo él mismo el que decide su propio destino, para lo cual Dios le dotó de libre albedrío, con el fin de que fuese capaz de discernir entre el bien y el mal. De esa forma encontrará la posibilidad de desarrollarse y perfeccionarse, siendo cada vez mejor, poniendo en marcha el proceso de su propia evolución. Por supuesto que dicha evolución requiere un aprendizaje, y la única forma que el espíritu tiene para solventarlo es volviendo a reencarnarse, o sea, volviendo a la vida física tantas veces como necesario sea, ya que las propias experiencias que le muestre cada existencia en la carne serán las que incrementen el conocimiento que le conduzca a su progreso. Imaginemos el ejemplo del estudiante que no prueba el curso, pero que quiere seguir prosperando en la carrera elegida. No le cabe más opción que repetir curso, tantas veces como necesite hasta alcanzar su licenciatura. En el libro de los espíritus, en su capítulo 5, dedicado a la pluralidad de existencias, el propio Kardec expone una relación de preguntas que son contestadas por el espíritu. ¿Cómo puede acabar de purificarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? Sufriendo la prueba de la nueva existencia. ¿Cómo realiza el alma esta nueva existencia? ¿Transformándose como espíritu? Es indudable que purificándose el alma sufre una transformación, pero para conseguirlo le es precisa la prueba de la vida corporal. ¿Tiene por tanto el alma muchas existencias corporales? Sí, todos tenemos muchas. Los que os dicen lo contrario quieren teneros en la ignorancia en la que ellos están. Su deseo no es otro. Parece resultar de este principio que el alma, después de abandonar un cuerpo, toma otro, es decir, que reencarna en un nuevo cuerpo. ¿Es así como debemos de entenderlo? Evidentemente. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? La expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Dónde estaría sin eso la justicia? ¿Es limitado el número de existencias corporales o bien reencarna perpetuamente el espíritu? En cada nueva existencia el espíritu da un paso en la vida del progreso y cuando se despoja de todas sus impurezas ni necesita ya las pruebas de la vida corporal. ¿Es el mismo número de encarnaciones para todos los espíritus? No. El que progresa rápidamente se evita pruebas. Como quien sea, las encarnaciones sucesivas son siempre numerosas, porque el progreso es casi infinito. ¿Qué viene a ser el espíritu después de su última reencarnación? Espíritu bienaventurado, espíritu puro. Es cierto que hay quienes piensan que tal y como hoy anda nuestra humanidad, muchas han de ser todavía las veces que se tenga que venir a tomar carne. Pero no olvidemos que nuestro mundo va entrando poco a poco en una etapa de regeneración, ante el despertar de la nueva era de Acuario, y todos los espíritus que reencarnan vienen con un grado superior a la mayoría de los encarnados actualmente, con lo que serán más fraternos y afines a la evolución requerida. Queridos todos,
Llegamos al final del capítulo 10 de la serie La reencarnación, ley universal. Creo que con cuanto hemos conocido hasta ahora van desapareciendo las dudas sobre su existencia, desde las primeras civilizaciones de nuestro mundo, amén de las controversias, las negaciones y los crímenes cometidos sobre todo por la Iglesia católica, a lo largo y ancho de toda la historia. ¿En algún momento de vuestra vida habéis pensado o creído que Dios necesitaba de un ejército para que lo defendiera? Y una iglesia apartada de cuantas enseñanzas nos dejara Jesús y que organice y subvencione cruzadas para defender la fe y bendiga armas para la guerra. ¿Qué fe estamos hablando? ¿La de unos traficantes, estafadores, abusadores, pederastas y criminales? Creo que si dedicásemos al menos 5 minutos al día para meditar sobre todo esto, la respuesta no se haría de esperar. Es tan sencilla, es tan presente en nosotros, por más que los obcecados la quieran tapar o excusar. Qué bien que merecería la pena, al menos, intentarlo. Una vez más y a través de los años repetiré con todo mi amor la gran y hermosa frase de Jesús: solo por el amor será salvo el hombre. Por eso, por amor, uno se entrega a los demás y no tiene por qué esclavizarse, seguir las reglas y dogmas caducos y obsoletos de una iglesia que jamás fundó Jesús. La frase con la que cerramos el capítulo 10 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece al magnífico Leonardo da Vinci, la cual dice así: contemplada la hora de la esperanza y el deseo de volver a nuestro propio país y de volver a nuestro anterior estado, ¿cómo se parece esto ante la luz? Este anhelo es la quintesencia y el espíritu de los elementos, los cuales, al encontrarse prisioneros en la vida del cuerpo humano, desean ardientemente volver a sus raíces. Y me gustaría que supieseis que ese mismo anhelo es la quinta esencia inherente a la naturaleza y ese hombre es el prototipo del mundo. Hasta la próxima semana os deseo de todo corazón paz, amor y progreso para todas y para todos.